¿Quién controla realmente el mar cuando nadie lo está mirando? Mucha gente imagina los océanos como espacios libres, pero en muchas zonas del mundo, esas aguas son territorio de cárteles que no necesitan pistolas para imponer respeto, sino redes, barcos y millones de dólares flotando bajo las olas. En alta mar no hay fronteras visibles, y esa es precisamente la grieta que estos grupos usan para convertir la pesca ilegal en un negocio tan grande como el narcotráfico. Los pescadores que viven en comunidades costeras lo saben bien. Muchos cuentan que, cuando ven un barco grande acercarse en mitad de la noche, no sienten alivio ni compañía, sienten miedo. Porque ahí, en esas sombras, a veces no hay marineros comunes, sino hombres trabajando para organizaciones que han convertido al océano en una mina de oro silenciosa. Y es que donde no llega la ley, llegan ellos, marcando rutas y precios, como si el mar les perteneciera. Lo más sorprendente es la magnitud del negocio. Hay regiones donde la pesca ilegal mueve más dinero que el propio comercio de drogas. Toneladas de peces que desaparecen sin registro, barcos que cambian de bandera en medio del océano para despistar a las autoridades y especies enteras que se convierten en fichas de un mercado negro global. Para los cárteles, cada cardumen es una cuenta bancaria y cada barco una máquina de imprimir dinero. En este escenario, el mar ya no es solo un ecosistema, es una autopista secreta donde se transporta riqueza invisible. Los pescadores que no forman parte de ese sistema quedan atrapados en medio, viendo cómo las aguas donde crecieron se convierten en un tablero de poder, donde cada ola puede traer fortuna o una amenaza. Y mientras tanto, el mundo sigue mirando hacia tierra firme, sin darse cuenta de que en el corazón del océano se está librando una guerra silenciosa que vale millones. Para los cárteles, el mar es el negocio perfecto. No deja huellas, no necesita carreteras, y el dinero fluye tan rápido como las corrientes. Lo increíble es que todo empieza con algo tan simple como una red lanzada al agua. Un cardumen de atún rojo, toneladas de camarón o una captura de totoaba pueden convertirse en millones de dólares sin que nadie en tierra se entere. Y es que la pesca ilegal no es solo un delito ambiental, es una industria secreta que compite con el narcotráfico en ganancias. Los pescadores que viven en estas zonas lo sienten cada día. Hay hombres que salen a pescar pensando que solo buscan alimento y terminan en medio de una cadena controlada por organizaciones que operan a miles de kilómetros. Algunos cuentan que el primer contacto es casi inocente. Un comprador que paga el doble de lo habitual, una oferta imposible de rechazar cuando tienes deudas y una familia esperando. Pero después, la red invisible se cierra y ya no hay vuelta atrás. Es el momento en que descubres que ya no trabajas para ti, sino para un negocio que no se ve, pero que domina el mar como si fuera suyo. El dinero que mueve esta industria es tan grande que ha cambiado la dinámica de pueblos enteros. Hay comunidades costeras donde el ritmo de vida no lo marca la temporada de pesca legal, sino los pedidos clandestinos de barcos que nunca tocan puerto. Los pescadores hablan de noches en que las pangas pequeñas se cruzan con embarcaciones enormes que cargan toneladas de pescado robado de las aguas internacionales. No hay faros ni luces, solo sombras que flotan en silencio, cargadas de dinero disfrazado de escamas. Lo más duro es que la línea entre pescador y criminal se vuelve invisible. Hay hombres que solo querían llenar la mesa de sus hijos y terminan atrapados en una red de la que no pueden salir. Algunos cuentan que sienten que ya no pescan peces, sino billetes húmedos que huelen a sal y a miedo. Y mientras tanto, las aguas se vacían sin que nadie pueda detenerlo. Porque en alta mar no hay jueces ni tribunales,
solo barcos moviendo mercancía viva que vale millones y que al final deja a los pescadores mirando el horizonte, preguntándose si el mar todavía les pertenece o si ya cambió de dueño para siempre. En alta mar, las rutas de la pesca ilegal se dibujan como venas invisibles que cruzan océanos enteros. Los cárteles saben exactamente dónde moverse, qué corrientes seguir y en qué punto la vigilancia desaparece. Para los pescadores comunes, encontrarse con uno de esos barcos es como ver un fantasma de acero flotando en la noche. No tienen nombre, no llevan luces, y sin embargo se mueven con la seguridad de quien domina esas aguas. Algunos marineros cuentan que basta un vistazo para reconocerlos, no por la bandera ni por el tamaño, sino por el silencio. Ese silencio pesado que envuelve a las embarcaciones que transportan toneladas de riqueza prohibida. Las historias que salen de esas noches parecen sacadas de una película. Hay pescadores que han visto cómo barcos enteros cambian de bandera en cuestión de horas en pleno océano, pintando sus cascos con colores nuevos para despistar a la vigilancia. Otros cuentan que se cruzaron con embarcaciones gigantes que no aparecen en ningún radar, como si el mar mismo las escondiera. Pero lo que más impresiona es que esas rutas clandestinas no son improvisadas. Son autopistas perfectas, trazadas por satélites, datos y una logística que parece imposible de romper. Para quienes salen en pangas pequeñas, buscando apenas unas cuantas capturas, esa escala es abrumadora. Un pescador relató cómo, en una madrugada de pesca, vio pasar a lo lejos una flota completa moviéndose en formación, cada barco cargado con contenedores de pescado ilegal. Era como ver una ciudad flotante que no existe, dijo, y esa frase resume bien lo que sienten. Saben que ahí afuera hay un mundo paralelo, donde la pesca no es sustento ni tradición, sino un mercado negro que convierte cada pez en una pieza de un negocio global. Ese contraste deja cicatrices en las comunidades costeras. Los hombres vuelven contando lo que vieron, y las familias escuchan en silencio, con una mezcla de asombro y miedo. Porque entender que esas aguas que siempre fueron hogar, ahora están controladas por rutas invisibles, es como perder un pedazo de identidad. Al día siguiente, aún con ese peso en la mente, vuelven a salir. Porque aunque el mar esté lleno de barcos fantasma y millones flotando bajo la superficie, para ellos sigue siendo el mismo lugar donde pelean cada jornada por sobrevivir. Y ahí, entre el ruido de los motores viejos y las olas golpeando la madera, saben que su lucha es diminuta frente a ese monstruo invisible. Pero también saben que no tienen otra opción que seguir remando. Detener a los cárteles en alta mar es como intentar atrapar el viento con las manos. Los gobiernos lanzan operativos, imponen sanciones, incluso despliegan barcos de guerra para frenar la pesca ilegal. Sin embargo, cada golpe parece solo arañar la superficie. Para los pescadores que viven en esas aguas, las patrullas y los controles son un espectáculo que rara vez toca la raíz del problema. Siempre agarran a los más pequeños, dicen, mirando sus redes rotas y las multas que pesan más que sus lanchas. Y es que para quienes apenas sobreviven con lo que pescan, una sanción no es solo un castigo, es la diferencia entre comer o hundirse en deudas. Las cifras asustan. Hay multas que alcanzan cientos de miles de dólares, más de lo que una familia entera podría ganar en toda una vida de pesca legal. Muchos pescadores cuentan que sienten que están peleando una batalla imposible. Si no salen, no hay comida en casa. Si los atrapan, todo lo que tienen se derrumba en un segundo. Esa tensión constante hace que el mar deje de ser un lugar de trabajo y se convierta en una ruleta, donde cada ola puede traer fortuna o ruina. Y lo más duro es que mientras ellos cargan con ese peso,
Los grandes barcos que mueven millones siguen deslizándose entre fronteras como si fueran invisibles. En las comunidades costeras, cada operativo deja un eco amargo. Se ven casas vacías porque el padre está detenido, barcos abandonados que nadie se atreve a tocar y redes que cuelgan como recuerdos de una vida que se fue. Un pescador de Mazatlán contaba que, después de perder su embarcación por una incautación, no pudo volver al mar. No es solo el dinero, es que te quitan el alma, decía mirando el horizonte. Esa frase refleja lo que sienten muchos, que las sanciones no solo castigan un delito, sino que arrancan una parte de la identidad de quienes nacieron para pescar. Y aún así, al día siguiente, las pangas vuelven a salir, porque la necesidad siempre gana al miedo. Los hombres ajustan motores viejos, reparan redes con manos heridas y vuelven a remar hacia un océano, donde la ley y el crimen se mezclan como corrientes imposibles de separar. Es un ciclo que nunca se detiene, y cada pescador sabe que cada jornada es una apuesta. La lucha entre patrullas, sanciones y supervivencia no se libra en despachos ni tribunales. Se libra ahí, en la cubierta húmeda de una panga, en los ojos cansados de un hombre que sabe que, pase lo que pase, el mar es su única salida y su mayor condena. Hay noches en que el mar parece un almacén flotante y los pescadores lo saben. Esas aguas guardan historias de barcos capturados que no llevaban armas ni drogas, sino toneladas de pescado ilegal, valuado en millones. Para muchos, ese momento en que una patrulla logra interceptar a uno de esos gigantes es como ver un monstruo salir a la superficie. Un pescador de Sinaloa recordaba la vez que un buque cargado de totoaba fue escoltado hasta el puerto. El olor era tan fuerte que parecía que el mar entero se había vaciado en sus bodegas. Esa imagen quedó grabada en la memoria de todos los que la vieron, porque no era solo un barco, era la prueba de que lo que ocurre en alta mar es mucho más grande que una red lanzada al agua. Los casos reales son tan extremos que parecen ficción. Hubo un operativo en el Pacífico donde se incautaron más de 300 toneladas de pescado en una sola embarcación. Para los pescadores de comunidades pequeñas, esa cifra es imposible de imaginar. Nosotros salimos, y si regresamos con 50 kilos, ya es una buena noche, decía un hombre mientras reparaba su panga agujereada. Esa diferencia entre la escala industrial del crimen y la lucha diaria de quienes apenas sobreviven es lo que hace que el mar se sienta como dos mundos distintos, coexistiendo en el mismo lugar. El de los millones flotando en silencio y el de los hombres que se juegan la vida por unas cuantas capturas. Lo curioso es que, cuando atrapan uno de esos barcos, la reacción en tierra es mezcla de alivio y miedo. Alivio porque parece una victoria contra el sistema que destruye el mar. Miedo porque muchos saben que detrás de cada barco hay nombres que no se olvidan. Hay pescadores que, después de un operativo, dejaron de salir durante semanas por temor a que los culparan de haber hablado demasiado. En los puertos se respira tensión cuando un caso así ocurre. Es como si el océano entero contuviera la respiración, esperando la respuesta de quienes mueven el negocio. Para los hombres que viven en esas costas, cada captura grande deja una lección. El mar es un tablero donde ellos solo son piezas pequeñas. Algunos dicen que ver un barco lleno de pescado incautado les duele más que cualquier multa, porque es como mirar todo lo que el mar perdió en una sola noche. Otros sienten rabia, porque saben que por cada buque detenido hay 10 más que siguen navegando sin ser vistos. Y mientras tanto, ellos siguen saliendo en sus lanchas viejas, enfrentando las mismas olas, pero con una sensación que no se va, que su lucha diaria es apenas una gota en medio de un océano controlado por fuerzas que nunca tocan la orilla. Esa es la realidad que une todos estos casos.
No son solo operativos ni titulares, son historias que caen como peso extra sobre los hombros de pescadores que viven entre la necesidad y el miedo. Cuando una patrulla detiene un barco lleno de riqueza prohibida, no solo se incauta mercancía, se destapan secretos, se mueven piezas y, sobre todo, se recuerda a todos en la costa que el mar donde crecen sus hijos es también el escenario de un negocio que vale millones, y que mientras siga latiendo, seguirá empujando a los hombres a remar de noche, con la esperanza de que no les toque a ellos estar en medio cuando la corriente cambie. En medio de todo este caos, los pescadores que viven en las costas son los que cargan el peso más grande. No son capos ni dueños de barcos gigantes. Son hombres que salen en pangas viejas, buscando apenas lo suficiente para sobrevivir. Y sin darse cuenta, muchas veces se convierten en piezas de un engranaje que no eligieron. Hay historias de comunidades enteras que dependen de compradores ligados a los cárteles, porque son los únicos que pagan en efectivo y al momento. Para muchos, esa primera venta es una salvación. Pero como cuentan los viejos del puerto, cuando aceptas una vez, ya no hay vuelta atrás. En esos pueblos costeros, la vida se mueve entre la necesidad y el miedo. Los pescadores hablan en voz baja, usan señales en vez de palabras, y enseñan a sus hijos que el silencio puede salvar vidas. Un hombre de Mazatlán relataba que, después de una buena captura, no durmió en su casa durante 3 días, porque sabía que alguien más venía a reclamar una parte. Y eso es lo que nadie ve desde fuera. No es solo pescar un pez, es sobrevivir a todo lo que viene después. El mar deja marcas en la piel, pero el miedo deja cicatrices que no se ven. Lo más duro es que, a pesar de todo, siguen saliendo. La mayoría no sueña con hacerse rico. Sueña con llegar a la orilla con algo que poner en la mesa. Pero cuando los cárteles se meten en el mar, hasta esa rutina básica se vuelve una apuesta. Algunos pescadores cuentan que sienten el riesgo desde que pisan la arena. Saben que el mar ya no es libre, que cada ruta tiene dueño, y que cualquier error puede costar mucho más que una multa. Esa tensión convierte cada salida en una especie de guerra silenciosa, donde el enemigo no siempre es visible, pero siempre está presente. En tierra firme, las familias viven la misma presión. Las mujeres esperan en la costa con los ojos fijos en el horizonte, rezando que la luz que ven a lo lejos sea la de su barco, y no una patrulla ni una embarcación que viene a cobrar deudas. Los niños crecen aprendiendo que el mar puede dar vida, pero también puede quitártela todo en una misma noche. Y lo más triste es que muchos ya no sueñan con ser pescadores como sus padres, porque ven en sus ojos el cansancio de una batalla que parece no tener final. Todo eso mantiene a las comunidades en una cuerda floja, donde la pesca dejó de ser tradición para convertirse en supervivencia. Los cárteles no solo roban peces ni ecosistemas, también roban la paz de quienes siempre vieron el mar como hogar. Cada red lanzada es una mezcla de esperanza y temor. Cada amanecer trae la misma pregunta que se repite en silencio en todos los puertos. ¿Cuánto tiempo más podrán vivir de un mar que ya no les pertenece? Esa duda es la que se mete en cada conversación, en cada salida y en cada red mojada que vuelve llena de sal, pero vacía de tranquilidad. Para los cárteles, el pescado no es solo comida ni tradición, es dinero limpio navegando en silencio. En alta mar, cada tonelada de atún, camarón o totoaba puede convertirse en una fortuna que atraviesa fronteras sin levantar sospechas. Ese es el secreto que los pescadores descubren demasiado tarde. Cuando entregan su captura a ciertos compradores, no solo venden peces, venden la primera pieza de una operación diseñada para lavar millones. Un viejo pescador de Sonora contaba que, una vez, vio cómo su modesta carga de totoaba desaparecía en una bodega,
Y meses después, escuchó que ese mismo pescado había terminado en Asia, con documentos que lo hacían parecer legal. El mar lo atrapa sucio, ellos lo venden limpio, dijo con una mezcla de rabia y resignación. Ese proceso ocurre en silencio, y es tan invisible que incluso las comunidades costeras que lo alimentan no ven el final de la cadena. Los cárteles compran pescado ilegal, lo mezclan con producto autorizado en barcos factoría, y de ahí lo inyectan en el mercado global. Para los pescadores es un mundo lejano. Ellos solo ven que alguien paga mejor que el comprador legal y que de repente los peces que atraparon en una panga terminan navegando en contenedores gigantes rumbo a puertos que ni siquiera saben pronunciar. Lo impactante es que esa ruta no necesita violencia visible. El mar mismo es la cortina que oculta el negocio. En tierra, esa economía oculta tiene efectos enormes. Hay pueblos donde las casas nuevas, los coches recientes y los pequeños lujos se pagan con pescado que jamás pasó por un registro. Los hombres que salen cada noche lo saben. Están moviendo dinero de una forma que jamás podrían imaginar. Y ese dinero rápido crea una contradicción brutal. Por un lado, da de comer, arregla techos, paga medicinas. Por otro, ata a la comunidad a un negocio que no pueden controlar. Es como vivir en una jaula dorada hecha de redes y olas. Los pescadores cuentan que, con el tiempo, empiezan a ver señales de que están dentro de un engranaje mayor. Un comprador que insiste en pagar en efectivo y al contado. Un barco grande que aparece justo cuando hay capturas grandes, como si supiera de antemano dónde estarán. Códigos que se hablan sin palabras. Todo eso se mete en la rutina diaria, como si fuera normal. Y esa normalidad es lo que más asusta. El momento en que los hombres dejan de cuestionar y solo siguen saliendo, atrapados en un ciclo donde cada pez es dinero que alguien más ya está contando. El lavado de dinero en alta mar es perfecto porque se esconde detrás de algo tan cotidiano como la pesca. No hay fajos de billetes escondidos, no hay armas que delaten el negocio. Solo hay peces, hielo y barcos moviéndose entre olas. Para los pescadores, esa ilusión de normalidad hace que todo parezca más fácil de aceptar. Pero cada vez que entregan su captura sin registro, sienten ese pequeño pinchazo de duda. ¿Cuánto de lo que estoy atrapando es mío? ¿Y cuánto ya es parte de algo mucho más grande? Esa pregunta no siempre se dice en voz alta, pero se queda flotando entre las redes, junto con el olor a sal y el sonido del motor viejo arrancando otra vez. Y mientras el mar sigue siendo la ruta perfecta para lavar fortunas enteras, los pescadores siguen siendo el primer eslabón de una cadena que nunca ven completa. Cada noche que apagan su motor y lanzan las redes, no solo buscan peces. Sin saberlo, están alimentando un negocio que mueve millones y que depende, en gran parte, de su necesidad. Esa es la realidad más dura, que el mar que siempre les dio vida ahora es también el escenario de una economía invisible que los atrapa, los usa y los deja flotando entre corrientes que no pueden controlar. Y aún así, cuando el sol vuelve a asomar en el horizonte, vuelven a salir. Porque la vida en la costa no espera, y el mar, por peligroso que sea, sigue siendo la única manera de seguir respirando. Cada pez que desaparece de las redes legales deja un hueco en el mar que no se llena con dinero. Los pescadores lo ven todos los días. Cardúmenes que antes parecían interminables, ahora son apenas sombras dispersas. Arrecifes que se sienten vacíos, y aguas que antes servían de vida y ahora parecen en silencio. Lo más duro es que este vacío no es lento ni invisible, es rápido y evidente para quienes salen cada madrugada. Un hombre de Baja California contaba que hace 10 años bastaban 2 horas para llenar la panga. Hoy pueden pasar toda la noche y volver con apenas un par de piezas.
El mar se siente cansado, decía, mirando la superficie como si hablara con alguien que conocía de toda la vida. Ese desgaste no solo afecta al ecosistema, golpea directamente a las comunidades. Cuando los cárteles arrasan con toneladas de pescado para alimentar el mercado negro, lo que se llevan no es solo fauna, es el sustento diario de miles de familias. Los pescadores sienten esa pérdida como una herida abierta. Cada vez que tiran una red y vuelve casi vacía, no piensan en leyes ni en cifras globales. Piensan en el plato de comida que faltará en casa. Esa conexión directa entre la salud del mar y la vida en tierra firme es lo que hace que cada captura ilegal pese más que cualquier multa o titular. Y mientras los barcos clandestinos llenan bodegas enteras, las especies comienzan a desaparecer como piezas de un dominó. El atún rojo, el camarón, la totoaba, incluso peces que nunca estuvieron en peligro, ahora están cayendo en la misma red de explotación. Los pescadores lo sienten en los cambios sutiles, un silencio extraño bajo el agua, corrientes que ya no traen vida como antes, aves marinas que se acercan menos porque no hay que cazar. Para quienes viven de la pesca artesanal, es como ver su mundo apagarse poco a poco. Lo más trágico es que muchas de estas comunidades han vivido del mar durante generaciones. El padre enseña al hijo, el abuelo enseña al nieto, y así se construye una relación con el océano que no es solo económica, es cultural, es identidad. Cuando el mar se vacía, no solo se pierde alimento, se pierde una parte de la historia de esos pueblos. Un pescador de Sonora lo explicó de forma sencilla. Si el mar muere, nosotros también. Y no lo decía como metáfora, lo decía como quien sabe que su vida está amarrada a esas olas de una forma que ningún papel o ley puede romper. Cada noche que los pescadores salen, sienten esa presión más fuerte. No solo están buscando peces, están buscando mantener viva una forma de vida que se escapa entre redes gigantes y negocios que ellos ni siquiera ven. Y mientras los cárteles convierten toneladas de fauna en millones de dólares, ellos vuelven a casa con menos de lo que tenían la temporada anterior, mirando a sus hijos y preguntándose cuánto tiempo más podrá resistir el mar. Esa pregunta se queda flotando en el aire, pesada, mezclada con el olor a sal y el sonido del motor arrancando otra vez. Porque aunque todo parezca perdido, para ellos no hay alternativa. Seguir pescando es la única manera de seguir respirando. Para frenar un negocio que se mueve en silencio sobre miles de kilómetros de océano, el mundo entero ha tenido que mirar hacia el mar. Hoy, satélites rastrean rutas clandestinas, patrullas internacionales cruzan fronteras invisibles y barcos de organizaciones ambientales vigilan como si fueran centinelas flotando en la nada. Pero para los pescadores, toda esa maquinaria no es más que una sombra que aparece en el horizonte. Saben que esas luces no están ahí para ayudarles, sino para atrapar a cualquiera que caiga en la red de la ilegalidad. Y lo más duro es que, muchas veces, quienes terminan bajo esa lupa no son los grandes buques de los cárteles, sino las pangas pequeñas que apenas sobreviven cada temporada. En comunidades costeras, los pescadores cuentan cómo la vigilancia ha cambiado su día a día. Hay rutas que ya no se pueden tomar porque los satélites detectan cualquier movimiento. Hay noches en que el mar parece tener ojos, y el simple sonido de un motor encendido se siente como un grito. Un joven pescador relataba que ahora salen casi sin luces, moviéndose como sombras para evitar ser detectados, incluso cuando lo único que buscan es pesca legal. El mar ya no es oscuro, ahora es como si alguien nos mirara desde arriba todo el tiempo, dijo, con esa mezcla de cansancio y miedo que solo entiende quien vive entre olas. Lo más curioso es que a pesar de toda esa tecnología, los cárteles siguen navegando.
Los pescadores ven pasar barcos que saben que no son legales, y aún así cruzan frente a patrullas como si fueran invisibles. Esa contradicción quema desde adentro. Un veterano contaba que una noche vio cómo interceptaban una panga artesanal, mientras a pocos kilómetros un barco cargado de toneladas de totoaba seguía su ruta sin ser tocado. El mar es justo con la vida, pero la justicia de los hombres no lo es, murmuró mientras reparaba sus redes. Esa frase resume lo que sienten, que el peso de la ley cae donde menos debería, y que las grandes piezas siempre escapan entre corrientes. Para los pescadores, esta guerra no se vive en discursos ni estadísticas, se vive en la piel. Es el sudor de remar en silencio, es el latido acelerado cuando ven luces acercarse, es el miedo de volver a casa con las manos vacías y las deudas creciendo como olas. Y mientras el mundo habla de operativos y estrategias internacionales, ellos siguen saliendo en sus barcos viejos, esquivando tanto a los cárteles como a la ley, intentando pescar no solo peces, sino un pedazo de dignidad. Ese esfuerzo diario mantiene a flote comunidades enteras que ya no sueñan con abundancia, solo con equilibrio. Que el mar vuelva a dar sin ser saqueado. Que las patrullas entiendan la diferencia entre un criminal y un padre de familia con hambre. Cada amanecer, cuando el primer rayo de luz toca el agua, los pescadores miran el horizonte y saben que esa lucha no ha terminado. Porque aunque haya satélites vigilando y cárteles controlando, el mar sigue siendo su hogar. Y mientras ese hogar tenga vida, ellos seguirán remando, luchando contra todo, esperando que algún día el océano deje de ser un campo de batalla y vuelva a ser lo que siempre fue, un lugar donde vivir, no donde sobrevivir. En alta mar no solo se pierden peces, también se pierden vidas. Los pescadores que han crecido viendo el mar como hogar saben que cada salida puede ser la última, no por el clima ni por un accidente, sino por todo lo que ocurre detrás de esta pesca ilegal que mueve millones. Hay historias de hombres que no regresaron nunca, barcos que quedaron flotando sin tripulación y familias que todavía esperan en la costa, mirando el horizonte vacío. Esa es la otra cara de este negocio. No son solo redes y dinero, son personas atrapadas en una guerra silenciosa que cobra más de lo que paga. En comunidades pequeñas, cada desaparición deja un vacío que no se llena. Los vecinos recuerdan el último día que vieron a esos pescadores, las risas en el muelle, las manos llenas de sal y esperanza. Y después, el silencio. Un hombre de Sonora contaba que su hermano salió una madrugada a pescar camarón, y lo último que escucharon de él fue el motor alejándose en la oscuridad. Días después, encontraron la panga destrozada a kilómetros de la costa, pero ni una sola pista de la tripulación. El mar no se lo llevó, decía. El mar no rompe barcos así. Esas palabras reflejan lo que muchos piensan en voz baja, que no todos los que desaparecen son víctimas de las olas. Algunos son víctimas de un negocio que no perdona errores. Ese miedo no se queda solo en el agua, se mete en las casas, en las conversaciones, en los sueños de quienes siguen saliendo cada noche. Las esposas aprenden a escuchar el sonido de los motores y distinguir si la panga que vuelve es la de su familia o la de otro. Los niños crecen sabiendo que el mar da comida, pero también se lleva padres, y que la línea entre vida y muerte puede depender de a quién vendas tu pesca o en qué ruta navegues. Es una tensión que no descansa, ni siquiera cuando el barco está en tierra. Los pescadores cuentan que hay momentos en los que el miedo es tan denso como la niebla. Una luz desconocida en el horizonte puede significar una patrulla o una embarcación que viene a cobrar una deuda. Un encuentro en alta mar puede acabar en un intercambio rápido o en una amenaza que se clava como ancla en la mente. Y lo más duro es que,
Con el tiempo, esa sensación se vuelve rutina. No es que pierdan el miedo, es que aprenden a vivir con él como si fuera otro tripulante en la panga. Cada día que pasa, esas historias se suman como capas de sal en la memoria colectiva de las comunidades. En los muelles se habla de los que no regresaron, pero también de los que sobrevivieron y vieron cosas que prefieren callar. Un pescador veterano decía que el mar guarda secretos, pero que ahora está lleno de demasiados. Y esa frase pesa más cuando la escuchas de alguien que ha vivido toda su vida en el agua, porque sabes que no habla de mitos ni de supersticiones, habla de una realidad que se esconde entre olas y redes. Ese precio humano es lo que hace que esta historia sea mucho más que economía o ecología. Es la vida misma de quienes dependen del mar y que sin querer se ven atrapados en un negocio que no eligieron. Y mientras los cárteles mueven millones y el mundo debate soluciones, en las costas hay hombres que siguen saliendo, mujeres que siguen esperando y niños que siguen aprendiendo a amar un mar que también les da miedo. Esa contradicción es la que mantiene esta herida abierta. Un océano que siempre fue sinónimo de vida y que ahora para muchos se ha convertido en una frontera donde cada ola puede traer fortuna o no traerlos de vuelta jamás. Cuando el sol amanece y la primera luz toca la superficie, las pangas vuelven a salir. El mar sigue llamando, incluso con todo lo que se lleva detrás. Y ese es el detalle más humano de todos. A pesar del miedo, de las pérdidas, de las sombras que se mueven bajo el agua, los pescadores no dejan de remar. Porque el mar, por peligroso que sea, sigue siendo la única esperanza de quienes lo llaman hogar, y mientras ese hogar tenga vida, ellos seguirán jugándose la suya una y otra vez, esperando que algún día el océano deje de ser una trampa y vuelva a ser lo que siempre fue, un lugar para vivir, no para desaparecer.